Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarán las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. Las frías paredes metálicas del santuario humano la apretaban, estériles y desconocidas. Nunca había conocido semejante silencio. En su mundo natal, siempre había habido un zumbido. Las bajas vibraciones de la vida que conectaban a su gente. Ahora estaba sola. Sin voces en su mente. Sin la calidez de su especie. Su cuerpo, herido por los protocolos de transformación de la fuerza que los humanos habían iniciado. Fue un lento desmoronamiento de todo lo que era. Sus dones biológicos, su herencia, su capacidad de traer vida al mundo. Era un precio que había aceptado pagar, aunque su peso la aplastaba con cada respiración. Se sentó en la plataforma médica. La fría superficie contra su piel contrastaba marcadamente con la fiebre que se había instalado en sus huesos. Un científico humano, uno de los pocos en quienes había llegado a confiar, estaba cerca, con el rostro indescifrable. «No tienes que hacer esto», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Ella volvió sus ojos oscuros y luminosos hacia él. «Si no lo hago, ¿qué futuro le espera a mi gente?» Él no tenía respuesta. Ella tampoco. La decisión se había tomado mucho antes de que ella llegara a estas instalaciones. Cuando los últimos de su especie huyeron de su mundo moribundo, buscando refugio entre las estrellas, solo se encontraron con puertas cerradas. Las naciones galácticas, tan avanzadas e ilustradas a sus propios ojos, habían considerado a su especie indigna de sobrevivir, débil, innecesaria, condenada. Pero los humanos no los habían rechazado. Todavía no. Aún así, el santuario tenía sus propias exigencias. El gobierno humano había accedido a albergar a lo que quedaba de su pueblo, pero solo bajo estrictas condiciones. La colonia terrestre contaba con recursos limitados, y acoger a una especie entera al borde de la extinción requería sacrificios. Uno que solo ella podía hacer. Su biología era diferente, única. Lo mismo que una vez hizo especial a su gente, ahora los convertía en una carga para el universo. No podían integrarse, no podían adaptarse a la vida humana, no sin cambiar. Y así, ella se había ofrecido, la primera de su especie en someterse a la transformación, a renunciar a la esencia de lo que era para que su gente tuviera un lugar en este mundo. El proceso la despojaría de la capacidad de continuar su linaje, alterando su estructura genética para integrarse mejor con la vida humana. Ya no sería completamente alienígena, no sería completamente humana, algo intermedio. Exhaló lentamente. El científico la observaba, sus dedos golpeando el panel de datos en su mano. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asintió levemente. Lo entiendo. No había miedo en su voz, solo silenciosa resignación. Había pasado noches, noches interminables, mirando al techo de sus aposentos asignados, lidiando con lo que estaba a punto de hacer. Algunos de los suyos la llamaban salvadora, otros traidora. Para ella, ya no importaba. El científico activó la máquina. Una serie de fríos brazos mecánicos descendieron, cada uno pulsando con una suave luz azul. La habitación se llenó de un silencioso zumbido al comenzar el proceso de transformación. Un dolor agudo le recorrió la columna vertebral y apretó la mandíbula. No gritaría. No les daría eso. Su visión se nubló. Los recuerdos llegaron de repente, sin ser invitados. Volvía a ser una niña, corriendo por los bosques bioluminiscentes de su mundo natal. El resplandor de la flora la rodeaba, tiñendo su piel de suaves tonos violetas. La risa de su madre resonó en la distancia, un sonido tan cálido y vivo que la envolvió como un abrazo protector. Recordó los templos, los derechos sagrados, el conocimiento transmitido de generación en generación, su capacidad para crear vida, para moldearla de maneras que ninguna otra especie podría. Desaparecido, el dolor se profundizó, extendiéndose por sus extremidades como fuego. Jadeó, su cuerpo se paralizó.
El científico humano dudó, dando un paso adelante, pero ella levantó una mano para detenerlo. Su respiración se entrecortó. Sigue adelante. Más recuerdos inundaron su mente. La noche en que su mundo cayó. El cielo se abrió con el fuego de las naves que se aproximaban. Sus súplicas de clemencia fueron recibidas con silencio. El Consejo lo había llamado una extinción por clemencia. Una decisión tomada por quienes se consideraban dioses. Había visto arder a su pueblo. Había sostenido a un niño moribundo en sus brazos, susurrando promesas que sabía que no podría cumplir. No le quedaba nada excepto esto, excepto su cuerpo. Y ahora incluso eso le estaba siendo arrebatado. Su visión se oscureció. En algún lugar en la distancia, la voz del científico la llamó, pero no pudo responder. Los últimos vestigios de quien había sido se deshicieron bajo la implacable precisión de la máquina. Se soltó. El dolor la ancló a la mesa fría. Ya no era una agonía aguda, sino un peso sordo y sofocante que presionaba cada nervio. La máquina pulsaba, cada onda rítmica de energía la alejaba aún más de lo que una vez había sido. Forzó los ojos a abrirse. Las luces sobre ella entraban y salían de foco. El científico seguía de pie junto a ella, con el rostro tenso, ilegible. Monitoreábala, leyendo, ajustando el proceso con movimientos precisos. Su silencio le dijo basta. Esto era irreversible. Un escalofrío la recorrió. Podía sentirlo. La lenta y metódica corrupción de su biología. Su cuerpo ya no le pertenecía. Estaba siendo reescrito, remodelado en algo que fuera aceptable. Un temblor en sus dedos. Una extraña sensación se extendió por su pecho. Su respiración se entrecortó. El zumbido de la máquina se hizo más profundo, vibrando a través de sus huesos. Sintió el cambio en su interior. Una fractura que no podía nombrar. Algo vital se estaba desvaneciendo. Su especie había sido creada con un propósito. No eran como los imperios fríos que los habían marginado. Habían sido constructores de vida, guardianes del frágil equilibrio entre mundos. Su capacidad para moldear la existencia había sido sagrada. Un don transmitido de generación en generación. Ahora ese don moría en su interior. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, lento y desconocido. El ritmo de la máquina flaqueó, el proceso se acercaba a su etapa final. Giró la cabeza. El científico sostuvo su mirada. Había algo en sus ojos. Arrepentimiento. Lástima. No importaba. No tenía espacio para la pena humana. Obligó a sus labios a moverse. Está hecho. Su mandíbula se tensó. Miró la pantalla antes de asentir una vez. Está hecho. La máquina retrajo sus brazos. El pulso final envió un profundo temblor por su cuerpo. Silencio. Se quedó allí esperando sentirse diferente, sentir la pérdida por completo. Pero solo había vacío, una ausencia hueca donde alguna vez existió algo precioso. Levantó una mano, flexionó los dedos, la misma piel, la misma forma, pero sabía la verdad. Ya no era lo que había sido. El científico desactivó las ataduras. Deberías descansar. Se incorporó. El movimiento era lento, extraño. Su cuerpo se resistía como nunca antes. Se deslizó de la mesa, con las piernas temblorosas. El suelo se sentía extraño, como si ya no perteneciera a él. El científico dudó. Necesitas tiempo para adaptarte. Ella lo ignoró y dio un paso. Su cuerpo se mantuvo firme, pero la sensación de desequilibrio persistía. Se aferró al borde de la mesa, estabilizándose. Su mente buscó algo familiar. Su conexión con su gente, el zumbido de su presencia, pero no había nada. La ruptura era total. Se enderezó. Llévame con ellos. El científico exhaló. No reconocerán lo que se ha hecho. Se giró hacia él. No necesitan hacerlo. Él dudó, luego asintió. Sin decir una palabra más,
La condujo fuera de la cámara estéril. Los pasillos del santuario humano eran estrechos, bordeados de lisas paredes metálicas, fríos, prácticos, sin vida. Ella lo siguió en silencio, con pasos cada vez más firmes. Llegaron a la plataforma de observación. Una ventana reforzada se extendía a lo largo de la pared del fondo, revelando el sector de refugiados más allá de su gente. Un grupo de figuras se movía por el espacio designado. Sus posturas eran cansadas, inseguras. Los restos de una especie que una vez prosperó entre las estrellas, ahora reducida a refugiados en un planeta que no era el suyo. Se acercó al cristal, presionando los dedos contra la fría superficie. ¿Lo notarían? ¿Sabrían que quien les había prometido la salvación había renunciado a lo que la hacía suya? Examinó sus rostros. A algunos los reconoció, otros habían sido desconocidos incluso antes del exilio. Un niño se aferraba a su madre, sus grandes y luminosos ojos fijos en la ventana de observación. Por un instante, sus miradas se cruzaron, sintiendo una opresión en el pecho. Él no apartó la mirada. Un susurro la recorrió, un eco final de lo que había sido. Se desvaneció con la misma rapidez. El científico habló a sus espaldas. Ahora están a salvo. Dejó que las palabras la invadieran. A salvo. El precio de esa seguridad aún le quemaba las venas. Se apartó de la ventana. Quiero ver a los oficiales. Su expresión se ensombreció. No estás en condiciones. No esperaré. Una pausa. Luego asintió. Recorrieron las instalaciones, pasando por los controles de seguridad hasta llegar a la cámara del consejo. Dentro, 3 oficiales humanos estaban sentados tras una elegante mesa negra. Sus ojos la estudiaron al entrar, calculadores, impasibles. La de mayor rango, una mujer de rasgos afilados, se inclinó hacia adelante. El procedimiento está completo. Levantó la barbilla. Sí. La mirada de la mujer se dirigió a la científica, quien asintió brevemente. Bien. La oficial juntó las manos. Entonces, como se acordó, a tu gente se le concederá refugio permanente bajo protección humana. Las palabras deberían haberla aliviado. En cambio, se sintieron vacías. La oficial la observó un momento más. ¿Y tú? No entendió la pregunta. La mujer la señaló. ¿Qué harás ahora? Ya no eres igual a ellos. La verdad golpeó más fuerte de lo esperado. Se había sacrificado por su pueblo, pero al hacerlo había cortado el último hilo que la unía a ellos. La funcionaria continuó con voz fría. Ahora eres algo más. No completamente alienígena, no humana. El peso de ello. Se asentó sobre. La científica se movió a su lado. Todavía necesita tiempo para... No necesito nada, interrumpió. Su voz era firme a pesar del dolor en el pecho. Se giró hacia la funcionaria. Me quedaré. La mujer la estudió. ¿Cómo qué? Sostuvo la mirada de la humana. Como lo que sea que deba ser. La decisión estaba tomada. El pasado se había ido. Solo quedaba lo que le esperaba. Y ella lo afrontaría. Los aposentos se sentían más fríos ahora. Se movió por ellos sin rumbo. Sus pasos controlados, pero sin propósito. Su gente estaba a salvo. El proceso estaba completo. Sin embargo, algo dentro de ella permanecía inmóvil, como si fuera una sombra que se arrastraba tras su propio cuerpo. Pasó junto a personal humano, sus ojos fijos en ella con silenciosa curiosidad. No la miraron fijamente. No hablaron. Pero ella sintió su conciencia, el reconocimiento tácito de que ahora era algo más. No completamente alienígena, no verdaderamente humana. La científica la siguió a paso mesurado, observándola sin interferencias. Él no había cuestionado su decisión de quedarse, ni le había ofrecido consuelo. Quizás sabía que nada importaría. Se detuvo ante un panel transparente que daba al sector de refugiados. La barrera entre ellos era más que cristal. Su gente se reunía en pequeños grupos,
hablando en voz baja, con movimientos cautelosos. Incluso con la seguridad garantizada, sus cuerpos aún guardaban el recuerdo de la huida sin fin. Ella había hecho esto por ellos. Se había dado una forma de asegurarles un terreno firme. Sin embargo, ninguno de ellos levantó la vista. El niño de antes permaneció cerca de su madre, agarrada a su brazo. Su mirada vagó, pero nunca hacia ella. Ella lo había esperado. Se dio la vuelta y se alejó. Las instalaciones se extendían en pasillos estériles que conducían a cámaras en las que nunca había entrado. Los humanos le habían dado paso libre, aunque sospechaba que la vigilancia seguía cada uno de sus movimientos. El científico finalmente habló. «Deberías descansar». Se detuvo. «No puedo». Exhaló por la nariz como si esperara esa respuesta. «Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse». Sus dedos se curvaron a sus costados. «No hay ajuste. Ya está hecho». Su mirada brilló con algo ilegible. «¿Entonces qué quieres?» Ella dudó. La pregunta no tenía una respuesta fácil. Debería haber dicho que no quería nada para que su propósito se cumpliera. Pero las palabras no le salieron. En cambio, dijo, «propósito». El científico la estudió. «Tu gente lo tiene. Deben reconstruirlo». Ella no respondió. Él le indicó que lo siguiera. Ella lo hizo, aunque el camino por el que la condujo le resultó desconocido. Entraron en un ala de investigación, con las paredes llenas de pantallas holográficas y estaciones de monitoreo. Señaló una terminal abierta. «Monitoreamos a todas las especies que buscan asilo aquí. Su integración, su adaptación». Observó las imágenes cambiantes. Refugiados alienígenas sometidos a exámenes, evaluaciones, pruebas de biología y compatibilidad. «Todos llegan aquí cambiados», dijo. «Ninguno se va como llegó». Sus ojos se detuvieron en una pantalla. Una especie que no reconoció. Sus cuerpos luchaban contra la gravedad terrestre, debilitándose, deteriorándose. «¿Qué pasa con aquellos que no pueden adaptarse?», preguntó. Él dudó. «Algunos no sobreviven». Una fría certeza se apoderó de ella. Se giró hacia él. «Ya no soy de mi gente». «Es cierto». Apretó la mandíbula. «Pero aún puedo hacer algo». Su silencio se prolongó. Entonces asintió lentamente. Ahora lo entendía. Si ya no podía pertenecerles, se aseguraría de que sobrevivieran. No solo los de su especie, sino todos los que habían sido desechados, los que lo habían perdido todo. Ya había entregado su cuerpo. Ahora entregaría el resto, y no se detendría. Se sumergió en las operaciones de la instalación, moviéndose entre los sectores de investigación y las salas de refugiados sin dudarlo. Los humanos permitían su presencia, pero mantenían las distancias, observando, midiendo. Ella los ignoraba. Su juicio no le preocupaba. La científica permanecía cerca, siempre observando. Él no interfirió cuando ella habló con los refugiados, ni cuando estudió los monitores que mostraban sus datos biológicos. Solo escuchó. Ella memorizó los registros. Especies luchando con la atmósfera terrestre. Otras incapaces de procesar alimentos humanos. Algunas enfrentaban un colapso celular, sus cuerpos rechazando el entorno. Muchas no sobrevivirían. Ella se acercó a una unidad de contención donde un ser de aspecto frágil yacía acurrucado dentro de una cápsula médica. Su piel translúcida revelaba venas oscuras que latían débilmente bajo la superficie. Respiraba entrecortadamente, con los ojos apenas abiertos. Un técnico humano ajustó los parámetros de la cápsula, con expresión neutra. Ella se acercó, con la mirada fija en la criatura moribunda. «¿Qué le están haciendo?» El técnico apenas la miró. «Lo hemos estabilizado, pero su fisiología no es compatible con la gravedad terrestre. Sin intervención, no sobrevivirá la semana». Presionó la palma de la mano contra el cristal. El ser no reaccionó. «¿Qué intervención?» El técnico dudó. «Estamos haciendo pruebas,
buscando soluciones. Estudió los datos que se transmitían por la pantalla. El celular de la criatura. La estructura se estaba deteriorando. Sin una adaptación rápida, fallaría. Eres demasiado lento, dijo. El técnico frunció el ceño. Estamos haciendo lo que podemos. No fue suficiente. Se giró hacia el científico. Me alteraste. Usaste tecnología humana para cambiar mi biología. Inclinó ligeramente la cabeza. Sí. Entonces hazlo de nuevo. La estudió, con la comprensión invadiendo su expresión. No te refieres a ti mismo. No. Señaló al frágil ser. Modifícalos como lo hiciste conmigo. Déjalos sobrevivir. Sus labios se apretaron en una delgada línea. No es tan simple. Tu fisiología era compatible. Tu especie era adaptable. Ella no apartó la mirada. Inténtalo. Él sostuvo su mirada, algo titiló detrás de sus ojos. No discutió. Los días se confundieron después de eso. Se sumergió en el trabajo, estudiando a las especies en decadencia, analizando sus debilidades. Los investigadores de las instalaciones trabajaban junto a ella ahora, no como superiores, sino como colaboradores. Probaban, alteraban, experimentaban. Algunas pruebas fracasaron, otras tuvieron éxito. El primer sujeto que resistió la modificación respiró de forma estable 3 días después del procedimiento. Sobrevivió. No descansó. Fue de un caso a otro, superando la vacilación, el agotamiento. Cuando los humanos flaquearon, ella no. Ya había renunciado a su propia existencia. ¿Qué le quedaba por temer? El científico la observaba, hablando menos, pero siempre presente. Lo comprendió. Ya no pertenecía a su pueblo. Pero había encontrado algo más y no se detendría. El trabajo la consumía. Se movía por las instalaciones sin pausa. Su cuerpo se adaptaba al insomnio. Su mente se centraba solo en la supervivencia, no en la suya, sino en la de aquellos que no tenían otra opción. Los refugiados ya no la evitaban. Susurraban a su paso, sus expresiones pasaban de la incertidumbre a algo parecido a la esperanza. Ella no lo reconoció. No lo hacía por su gratitud. Habían traído otra especie. Sus cuerpos eran débiles e inestables. Sus pulmones luchaban contra la atmósfera terrestre, sus órganos fallaban. Los investigadores dudaron, debatiendo métodos, analizando riesgos. Ella dio un paso al frente sin esperar. Procedamos, dijo. Los científicos la miraron, pero no discutieron. El procedimiento comenzó. Ella permaneció junto a las cápsulas médicas, monitoreando sus signos vitales, estudiando las reacciones. Algunos refugiados soportaron las alteraciones. Sus cuerpos se adaptaban, aceptaban. Otros no. Ella no permitió que la vacilación la detuviera. Otro día, otra especie, otra decisión. No abandonaba el sector de investigación excepto cuando era necesario. Los pasillos de las instalaciones se sentían diferentes ahora. El personal humano, que antes mantenía la distancia, ya no la miraba con curiosidad distante. Algunos asentían al pasar. Otros murmuraban palabras que ella no reconocía. El científico continuó observándola. No la detuvo. Los fracasos la agobiaban, pero no flaqueó. Cada pérdida fortalecía su determinación. Cada éxito demostraba que el trabajo era necesario. Se encontró con un grupo de refugiados en el ala de observación. Permanecieron juntos, sus formas alteradas, cambiadas, vivas. Uno de ellos dio un paso al frente. Su voz era, su cuerpo aún se estaba adaptando. Nos salvaste. Los observó. Hice lo que era necesario. Una pausa. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Porque no tengo nada más. Porque no puedo parar. Porque esto es lo único que queda. Se dio la vuelta sin responder. El científico la encontró más tarde en la cámara principal de investigación monitoreando los últimos datos. Se quedó de pie junto a ella en silencio antes de hablar. No descansas.
No es necesario. Te derrumbarás. No lo miró. Entonces me levantaré. Exhaló. Has dado más de lo que esperábamos. Finalmente se giró para mirarlo, y sin embargo no es suficiente. Un destello de algo cruzó su expresión, pero no discutió. La instalación continuó su trabajo. Llegaron más refugiados. Más vidas al borde de la extinción. Ella permaneció en el centro, avanzando, tomando las decisiones que otros dudaban en tomar. No le quedaba nada de sí misma y usaría cada parte de lo que quedaba. Las modificaciones se aceleraron. Antes, las instalaciones se movían con cautela, debatiendo los riesgos y probando gradualmente, pero ahora actuaban con un propósito. Les había demostrado que la vacilación cuesta vidas. Los refugiados seguían llegando, cada uno cargando con el peso de la pérdida, sus cuerpos fallando en un mundo que no estaba hecho para ellos. Ella supervisaba cada procedimiento, asegurándose de que no se perdiera el tiempo. El científico ya no cuestionaba sus decisiones. La asistía cuando era necesario, guiando a los investigadores humanos cuando surgían sus dudas. Los empujaba más allá de su cautela, haciéndoles ver lo que ella ya había aceptado. No había lugar para el fracaso. Una nueva especie llegó, sus cuerpos frágiles bajo la presión de la Tierra. Una ya había muerto en tránsito. Las demás apenas se aferraban a la vida. Los investigadores dudaron, realizando escaneos, comprobando la viabilidad. Ella no esperó. Comenzamos de inmediato, dijo. Un técnico humano ajustó la cápsula médica. La certeza se reflejaba en su rostro. Su fisiología es delicada. Si los modificamos demasiado agresivamente, morirán si no hacemos nada. Dudó y luego asintió. El procedimiento comenzó. Ella permaneció de pie junto al campo de contención, observando cómo sus signos vitales subían y bajaban. Las modificaciones eran agresivas. Demasiadas, demasiado rápido. Ella lo vio antes de que sonaran las alarmas. Uno de los refugiados sufrió una convulsión. Su sistema rechazó los cambios. Se movió sin pensar, anulando los controles médicos, obligando al sistema a recalibrarse. El científico llegó a su lado. Está sobrecargando los reguladores. Ella lo ignoró. El cuerpo del refugiado se paralizó, el equilibrio se tambaleaba entre la supervivencia y el colapso. Ajustó la secuencia, eludiendo las medidas de seguridad, obligando a la transformación a estabilizarse. Las lecturas se estabilizaron, recuperó la respiración, las alarmas se desvanecieron, el técnico exhaló. Están vivos. Retrocedió un paso, con las manos firmes. Continúa con el siguiente. El científico la estudió. Había algo ilegible en su mirada. Sabías que funcionaría. Ella lo miró a los ojos. No podía permitir que fallara. Las instalaciones se adaptaron a su presencia. Los humanos ya no cuestionaban sus decisiones. Algunos seguían observando con inquietud, pero la siguieron. Las transformaciones se refinaron, las tasas de supervivencia aumentaron. Los refugiados ya no la miraban con miedo. Algunos le hablaban, dándole las gracias, preguntando por los demás. Ella solo les daba la información que necesitaban. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. El científico la encontró en el sector de observación, observando cómo se recuperaba el último grupo. ¿Cuánto tiempo más te esforzarás? El tiempo. Que sea necesario, suspiró. Tu cuerpo aún se está adaptando. Las modificaciones son irrelevantes. Negó con la cabeza. Actúas como si no importaras. Se apartó del catalejo. Ya lo he dado todo. No queda nada que preservar. No respondió de inmediato, luego en voz baja. Te equivocas. Ella no respondió. Llegó otro transporte. Más heridos, más moribundos. Se movió para recibirlos. No había tiempo para detenerse. Las instalaciones habían cambiado. Lo que una vez fue un lugar de vacilación y lenta deliberación se había convertido en algo completamente distinto,
un último santuario para quienes no tenían a dónde ir. Caminó por sus pasillos junto a seres que una vez estuvieron condenados, pero que ahora vivían alterados, pero vivos. La miraban de otra manera, sin miedo, ni siquiera con gratitud, con comprensión. Ella no los reconoció. Aún quedaba mucho por hacer. Había llegado otra especie. Sus cuerpos apenas se mantenían unidos, su piel incapaz de soportar la atmósfera. Los investigadores humanos se movían rápido ahora. Ya no debatían opciones sin cesar. Ella les había enseñado que el tiempo era el verdadero enemigo. Supervisó los procedimientos, observando atentamente cómo surtían efecto las modificaciones. La tasa de supervivencia había mejorado. Donde antes solo la mitad sobrevivía, ahora vivían más de 2/3. No era suficiente. Necesitaba que fueran todos. La científica permaneció a su lado mientras el último sujeto se estabilizaba. «Has cambiado este lugar», dijo. Ella no apartó la vista de los monitores. Necesitaba cambiar. Su voz era tranquila. «¿Y qué has perdido en el proceso?». No respondió. Las modificaciones se extendían más allá de los sectores médicos. Algunos refugiados habían comenzado a ayudar a los humanos. Sus cuerpos alterados les permitían moverse libremente por las instalaciones. Los habían salvado y ahora trabajaban para salvar a otros. No descansó. Revisó datos, comprobó sus signos vitales, corrigió errores antes de que ocurrieran. Había llevado su propio cuerpo al límite. Los cambios que le habían hecho se habían mantenido, pero había efectos secundarios, sensaciones que ya no le pertenecían del todo, reacciones que pertenecían a otra cosa. Los ignoró. El científico lo notó. Al principio no dijo nada, solo observó, pero luego la confrontó. Tu cuerpo ya no responde de la misma manera. Es suficiente. No, no lo es. Su voz era firme ahora. Avanzas como si nada pudiera detenerte, pero tu sistema se está adaptando sin control. Ella sostuvo su mirada. Entonces arréglalo. Él exhaló. Así no funciona esto. Ella volvió al monitor. Entonces me ajustaré. El último sujeto respiró hondo por primera vez. Otra vida salvada. Eso era lo que importaba. Llegaron más. Más requerían intervención. Los humanos habían abandonado su antiguo ritmo, trabajando más rápido, confiando en lo que ella les había enseñado. Las modificaciones se volvieron rutinarias. Lo que antes se consideraba peligroso ahora era simplemente necesario. Apenas notó cuando su propio cuerpo comenzó a debilitarse. El agotamiento que había ignorado durante tanto tiempo finalmente comenzó a presionarla. Pero continuó, obligándose a ponerse de pie, a moverse, a asegurarse de que nada se desmoronara. Entonces, una noche, se desplomó. Sintió el frío suelo bajo ella antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Las alarmas no sonaron. Nadie la vio. Se obligó a levantarse, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Había ido demasiado lejos. El científico la encontró momentos después, con expresión indescifrable. Se arrodilló. A su lado, pero no la tocó. Tienes que parar. Apretó los dientes. No puedo. Su voz era baja. Entonces morirás aquí. Sostuvo su mirada. Entonces déjame callar. Entonces él negó con la cabeza. No. Intentó incorporarse, pero sus extremidades estaban débiles, insensibles. Lo había gastado todo. Él no se movió para cargarla. En cambio, esperó, observándola forcejear. Después de lo que pareció una eternidad, se obligó a ponerse de pie. Él solo asintió. Bien. Ella sabía a qué se refería. Si aún podía luchar, aún no había terminado. Se dio la vuelta y regresó al sector médico. Había más que hacer. Las instalaciones nunca dormían. Las habitaciones permanecían iluminadas, el zumbido de la maquinaria constante, el aire cargado de urgencia. Se movió con determinación, ignorando la tensión en sus extremidades, el peso que le oprimía el cráneo.
No había tiempo para la debilidad. Había llegado otro transporte. Más cuerpos luchando por sobrevivir. Se tranquilizó, obligándose a concentrarse. Llegó al ala médica donde procesaban a los últimos refugiados. Algunos yacían inmóviles, con sus cuerpos frágiles tras el largo viaje. Otros tosían, jadeando mientras sus sistemas luchaban contra una atmósfera que nunca debieron respirar. Los médicos humanos trabajaban con rapidez, abandonando la vacilación hacía tiempo. Ya no preguntaban si un procedimiento era seguro. Actuaban sabiendo que la demora significaba la muerte. Ella se colocó entre ellos, monitorizando las constantes vitales, ajustando las tasas de estabilización, calculando el riesgo. Las modificaciones se habían vuelto algo natural. La piel de los sujetos se engrosó, sus órganos se movieron, sus frágiles estructuras se fortalecieron. Algunos jadearon al notar los cambios. Otros gritaron. Ninguno murió. El científico apareció a su lado. Al principio no habló, solo observó cómo se movía, cómo se apoyaba ligeramente en la mesa médica. Lo notó todo. Estás llegando a tu límite, dijo. Ella lo ignoró. He realizado otro análisis de tu sistema, continuó. Tu cuerpo se está desmoronando. Continuó ajustando los niveles de oxígeno del paciente más cercano. No me escuchas. Te oí. Y ella no lo miró. Sigo funcionando. Apretó la mandíbula. ¿Cuánto tiempo más? No importa. Pasó al siguiente paciente, pero su mano la sujetó por la muñeca. Su agarre era firme, una calidez humana se filtraba en su piel fría. Importa. Se soltó, volviendo su atención a los monitores. Esta instalación está funcionando a máxima eficiencia. La tasa de supervivencia es más alta que nunca. A costa de la tuya, exhaló bruscamente. Si me detengo, morirán más. No discutió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían la verdad. Se estaba agotando. Pero no se detendría. Otro paciente convulsionó, su transformación inestable. Se movió sin pensar, estabilizando sus constantes vitales, recalibrando su sistema antes de que el fallo se afianzara. Las alarmas se silenciaron. El paciente sobrevivió. Ella volvió la mirada al científico. ¿Preferirías que los dejara morir? Él la miró fijamente un largo instante antes de negar con la cabeza. No. Entonces no me pidas que pare, suspiró, pasándose una mano por él. Pelo. No puedes hacer esto para siempre. No es necesario, se dio la vuelta. Solo necesito hacerlo hasta que nadie más sufra. Llegó otro transporte. Más heridos, más moribundos. No descansó. La tensión en su cuerpo empeoró. Sintió los cambios en su interior. La gradual erosión de su forma original. Las modificaciones se habían estabilizado, pero el coste había sido mayor de lo que había previsto. Su cuerpo ya no le pertenecía por completo. El científico la confrontó de nuevo, esta vez con una tableta de datos en la mano. La levantó con expresión indescifrable. La degradación de tu sistema se ha acelerado. Si continúas, perderás la función biológica completa en cuestión de días. Ella no respondió. Él se acercó. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, y no te importa. Ella sostuvo su mirada. Si me detengo, sufrirán más. Exhaló, apretando la tableta con más fuerza. Hablas como si tu vida no importara. Ella sostuvo su mirada. No importa. Silencio. Luego colocó la tableta en la consola más cercana. Me niego a aceptarlo. Ella se dio la vuelta. Es tu decisión. Comenzó la siguiente ronda de modificaciones. Realizó los procedimientos, ignorando el temblor de sus dedos, la visión borrosa. Continuaría hasta que no quedara nada de ella porque no tenía nada más que dar. Las instalaciones seguían vivas, con un flujo constante de refugiados que llegaban en diversos estados de colapso. Recorrió el ala médica con silenciosa determinación,
su presencia imponente sin palabras. Los médicos humanos ajustaron los procedimientos en respuesta a su eficiencia, descartando la duda en favor de la acción inmediata. Vidas al borde del fracaso, pero menos se esfumaron. Ahora el sistema funcionaba. Los números mejoraron. Eso era todo lo que importaba. Trabajó más allá del agotamiento. Su cuerpo la traicionaba de maneras que ya no se molestaba en reconocer. Las modificaciones persistieron. Pero cada ajuste, el cambio la arrebató. Las sensaciones se atenuaron. Los reflejos se ralentizaron. Los susurros de su antiguo yo se desvanecieron bajo el peso de la transformación. Ya no podía distinguir si era su propia mente la que la guiaba o si se había convertido en nada más que una función de la propia instalación. El científico permaneció a su lado, su preocupación evidente en la forma en que observaba sus movimientos. Ya no intentó detenerla de golpe. En cambio, la observó, recopilando datos que ella se negaba a leer. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Se te acaba el tiempo. Ella continuó trabajando. Él se acercó. La siguiente fase llevará a tu sistema más allá de su umbral. No te recuperarás de esto. Sus manos no vacilaron mientras ajustaba el proceso de estabilización en el último sujeto. Entonces no me recuperaré. Su frustración afloró en la tensión de su mandíbula. Lo dices como si fuera una elección. Lo es. Exhaló bruscamente. No, no lo es. Ella terminó sus ajustes y se giró hacia él. Esta instalación no puede funcionar sin sacrificios. Su mirada se posó en la de ella, algo ilegible tras sus ojos. Tiene que haber otra manera. No la hay. Llegó otro transporte, interrumpiendo la conversación. Ella se dio la vuelta, centrando su atención por completo en la nueva afluencia de refugiados. Sus condiciones eran peores que antes. Cuerpos apenas se mantenían unidos, algunos inconscientes, otros demasiado débiles para reaccionar. Habían superado sus límites para llegar al santuario. Algunos no sobrevivirían al viaje. Se movió entre ellos, priorizando los casos críticos. Los humanos la siguieron, estabilizando a los que podían salvarse, facilitando el paso de los que estaban fuera de su alcance. El ciclo continuó. Ella no dudó. No había margen para la vacilación. El científico trabajaba a su lado, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Podía verlo en la forma en que sus manos se movían lentamente entre procedimientos, en la forma en que su mirada se dirigía hacia ella con algo parecido a la reticencia. Lo ignoró. Cualquiera que fuera su lucha era irrelevante para la supervivencia de los que estaban frente a ellos. Su visión se nubló, obligándola a detenerse. Un error. No podía permitirse el lujo de la debilidad. Parpadeó con fuerza, obligándose a volver a concentrarse, pero la demora ya le había costado caro. El paciente bajo ella se convulsionó, sus constantes vitales se desplomaron. Actuó al instante, recalibrando el procedimiento, forzando la estabilización donde el cuerpo se resistía. Los segundos se hicieron eternos. Entonces recuperó el aliento. El sujeto sobrevivió. El científico la sujetó por la muñeca antes de que pudiera seguir adelante. Su agarre era firme, su expresión indescifrable. Te estás resbalando. Se soltó. El paciente sobrevivió a duras penas. Su voz transmitía algo que ella no pudo identificar. No lo harás. Se dio la vuelta. No importa. Su frustración se profundizó, pero no insistió más. En cambio, simplemente observó cómo ella pasaba al siguiente paciente, con un silencio más pesado que las palabras. La modificación se extendió más allá del sector médico. Más refugiados se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Sus cuerpos transformados, capaces de soportar condiciones que antes habían sido imposibles. Se adaptaron. Sobrevivieron. Las instalaciones evolucionaron. Y ella continuó adelante. Incluso, mientras los últimos restos de sí misma se desvanecían en algo irreconocible,
las instalaciones latían con vida. Llegaban más refugiados, más cuerpos pasaban por el proceso de transformación, y el trabajo no cesaba. Los humanos habían aprendido bien, su eficiencia rivalizaba incluso con la suya. Cada acción se había vuelto instintiva, cada ajuste preciso, la tasa de supervivencia seguía aumentando. Se movía por los pasillos, sus pasos más lentos que antes, el peso en sus extremidades cada vez más pesado. El científico permanecía cerca, observándola con una intensidad que ya no tenía fuerzas para reconocer. Había llegado al umbral, su visión borrosa en los bordes, su piel ya no respondía como debía. Lo último de su forma original. Casi había desaparecido. Se había convertido en algo completamente distinto. Ni refugiada, ni salvadora, ni humana ni alienígena, solo una función, un recipiente que sostenía el sistema que había salvado a tantos. El científico le bloqueó el paso. No puedes seguir haciendo esto. No puedes seguir haciendo esto. Inclinó la cabeza. Casi he terminado. Apretó la mandíbula. Número. Casi te has ido. Ella no respondió. No tenía sentido repetir la discusión. Ya había perdido. Un nuevo grupo de recién llegados se tambaleaba por la cámara de admisión. Sus cuerpos débiles, sus expresiones vacías. Habían viajado demasiado lejos, soportado demasiado. Algunos se desplomaron antes de llegar a las mesas de examen. La respuesta del centro fue inmediata. Médicos entrando. Protocolos de estabilización activados. El sistema funcionó. Se acercó al paciente más cercano, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sus piernas cedieron. El suelo se elevó a toda velocidad para recibirla. Unas manos la atraparon justo antes del impacto. Manos humanas cálidas y sólidas. El científico la incorporó, su agarre firme, su expresión desprevenida. Eso es todo, dijo. Estás acabada. Ella forcejeó, pero él no la soltó. Todavía tengo trabajo que hacer. No, dijo, no tienes que hacerlo. Abrió la boca para discutir, pero por la F. La primera vez, se quedó sin palabras. La verdad se cernía sobre ella. Innegable. Su cuerpo ya no le pertenecía. Pertenecía al proceso. La transformación lo había consumido todo. No era más que la suma de sus sacrificios. Y, sin embargo, el sistema no se detuvo. Los humanos no flaquearon. Habían aprendido. Continuaron. Su propósito se había cumplido. El científico exhaló, aflojando su agarre. Has hecho suficiente. Por primera vez, le creyó. Permitió que la alejara del caos del ala médica, del ciclo interminable de llegadas y modificaciones. Las instalaciones funcionaban sin ella ahora. Los humanos continuaban lo que ella había comenzado. Ya no la necesitaban. La comprensión se instaló en lo más profundo de ella, más pesada de lo que hubiera esperado. No le quedaba nada que dar, pero ellos ya no la necesitaban. Las instalaciones seguían funcionando. Los refugiados seguían sobreviviendo. Ella había ganado. Y con esa comprensión final, se permitió